Bueno, hemos dicho que bases filosóficas y conceptuales comunes entre el actual posmodernismo y el nazismo o el fascismo, ¿no? Vamos a ver. Bases filosóficas y conceptuales, hemos dicho Nietzsche y Heidegger. Muy importante para el cuestionamiento de la razón. Fundamental para manipular a la gente. No hay que analizar los problemas en base a la razón, sino en base a las emociones. Emociones, sentimientos, imágenes, etc. Bueno, eso no fueron, por supuesto, las únicas inspiraciones. Después de Nietzsche y Heidegger, el corporativismo nazi, digamos, tuvo sus propios ideólogos, lógicamente. Y el corporativismo posmoderno también. Además de algunos que dentro del corporativismo se convierten en ideólogos de lo que luego ha sido el antinatalismo, el catastrofismo climático, lo que ahora se llama el posmofeminismo, tal, que son ideólogos que intentan, pasan de ese cuestionamiento de la razón a la manipulación directa de las corrientes sociales existentes ya en Occidente. Bueno, el cuestionamiento de la razón es clave, ya lo hemos dicho, ¿no? Nos dicen que la realidad, la razón, la verdad no es importante, lo importante son las emociones, el lenguaje, los sentimientos, las modas. Lo cual supone dejarte en manos de ¿quiénes? De los que controlan los medios de comunicación, la enseñanza, etc. Bien. La razón, decíamos, es lo que nos permite analizar y comprender cuáles son los intereses generales, lo que es realmente bueno o malo o lo que conviene o no hacer. Cuestionar la razón es un instrumento clave para la manipulación y el control social por parte de quienes controlan los medios, la cultura, etc. Bueno, la diferenciación entre objetivos aparentes y reales, también muy clara, ¿no? Bueno, objetivos aparentes en el nazismo, bueno, superar la humillación alemana de posguerra, si queréis, esa injusticia que se hizo con Alemania en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, superar la crisis económica y luego, eso sí, el mensaje claro de dominio racial o patriótico, si queréis. Aunque los objetivos reales de los que les financiaban, que fueron al final los decisivos, eran otros. El control social, la división social, aplastar el movimiento obrero al que le tenían tanto miedo, someter a la Unión Soviética, apropiación de recursos también, porque los beneficios que generaban gracias al nazismo fueron impresionantes, y el poner en marcha ese corporativismo fascista, un régimen en el cual son realmente las corporaciones las que controlan la sociedad y de forma cada vez más directa, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado con este neonazismo, se dice a veces eso, o posmodernismo? Bueno, había una serie de objetivos reales, aparentes, ¿no? Emancipación de la mujer, derechos de las minorías sexuales, defensa del medio ambiente, multiculturalismo, vale. Pero en realidad los objetivos reales son también control social, división social, antinatalismo, esto es muy importante, ya hablaremos luego de esto, apropiación de recursos también por parte de las grandes corporaciones y corporativismo fascista, que es algo de lo que se está hablando mucho en los últimos años, ¿no? De ir hacia un nuevo modelo propuesto por las propias multinacionales en las que las corporaciones tengan un peso muy superior, cual los está acercando muchísimo a esos planteamientos del periodo nazi, ¿no? Bien, esto ya lo hemos comentado. También tenemos una élite corporativa amenazada, en el caso del fascismo y del nazismo, internamente por el movimiento obrero y la crisis económica, externamente por la Unión Soviética. Ese sentimiento de amenaza les lleva a optar por opciones radicales, que era apoyar movimientos radicales como el fascismo o el nazismo. Bueno, entonces tenemos lo que se ha llamado las tres versiones del fascismo, ¿no? El fascismo italiano, que se basa en la manipulación, si queréis, del patriotismo, la religión, la tradición; el nazismo alemán, el patriotismo o la raza; el neonazismo moderno, que se apoya en la reducción de la población, ya lo comentaremos; la disolución comunitaria, el catastrofismo y, últimamente, en el transhumanismo. En las tres versiones, aspectos comunes: son proyectos radicales de las grandes corporaciones con objetivos de control y manipulación social a favor de los objetivos económicos, sociales y políticos de las grandes corporaciones. Bueno. Bien, se está diciendo que el posmodernismo es más un fenómeno neonazi que neofascista. ¿Por qué? El nazismo es una variante extrema del fascismo, si queréis, ¿no? Ya lo era antes de los campos de concentración. Es que algunos dicen, no, es que si no hay campos de exterminio, no hay nazismo. No, el nazismo era nazi antes de que se pusieran en marcha los campos de concentración, ¿no? Sus objetivos van más allá del control socioeconómico.
Eugenesia, un nuevo hombre, una nueva civilización. En el nazismo son conceptos comunes tanto al posmodernismo como al nazismo, si queréis, ¿no? Que no lo eran tanto al fascismo italiano, ¿no? En el nazismo, a través de la selección biológica, en el fascismo posmoderno se está hablando del cambio social y en los últimos años de la tecnología, de utilizar la tecnología para modificar al ser humano, ¿no? Bien. El nazismo actual también no solo tiene objetivos económicos y políticos, pretende transformar la humanidad de forma radical. Bueno, el neonazismo actual es una ideología ultra radical que va mucho más allá de los objetivos políticos y económicos. Ya veremos, pretende reducir la población, decrecimiento económico, cambiar nuestros alimentos, hacer desaparecer o superar los conceptos de pueblo, cultura, familia, todo tipo de comunidades sociales, y ahora apuntan incluso a la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina. Bueno, apuntan a. Hay que distinguir lo que ya se ha hecho de lo que dicen que van a hacer. No es lo mismo, evidentemente. En síntesis, tanto el nazismo, el corporativismo nazi, si queréis, como el corporativismo posmoderno son movimientos fascistas, radicales, de manipulación y control social al servicio precisamente de las grandes corporaciones occidentales.